Vamos a ir, como os decía, con la mesa del laboratorio, que la verdad es que va a ser muy interesante, no solo del laboratorio del futuro, el laboratorio ya del presente. Van a revisar distintas facetas, así que me gustaría invitar al doctor Nuno Costa, al doctor Marc Grossman, al doctor Iván Echando, a la doctora Leonor Ortega y, como moderador, a nuestro presidente de ASEVIR, al doctor Antonio Urríes. Cuando podáis. Bueno, me dicen que ok, o sea que, bueno, gracias a la organización por haberme permitido moderar esta estupenda mesa. Después de la mesa que nos han dejado, yo espero que sea tan polémica, porque al final eso da vidilla. Vamos a hablar, llevamos toda la mañana hablando de técnicas, de resultados, de fracasos de implantación, de add-ons. Y lo que me queda de todo esto es que realmente nos fallan muchas cosas, porque al final estamos hablando de técnicas que posiblemente lo único que hacen es tecnificar los procedimientos y facilitar un diagnóstico, pero lo ha dicho Julio hace un rato, y llevamos muchos años que no estamos mejorando los resultados. Algo habrá allí. ¿Por qué no estamos mejorando los resultados y estamos complicando tanto las técnicas? Y además estamos hablando sobre todo de procedimientos, la mayor parte de ellos que nos afectan a nosotros, a los que trabajamos en laboratorio, que somos los que muchas veces tenemos que decidir qué técnica estamos utilizando. Se me ha escapado Gorka y le quería decir que la ICSI está bien que la R indique que no está indicada para mejorar o para evitar un fallo de implantación. La ICSI está indicada para lo que está indicada. Entonces tenemos que, creo que diferenciar, cuando hablamos de técnicas, si lo que van a hacer va a ser mejorar un fracaso de implantación o si lo que es una técnica necesaria para el correcto desarrollo del laboratorio. Entonces, quizá lo que nos está faltando es tener muy claro cuál es la indicación en cada caso. Yo creo que después de toda la teoría, me gusta esta mesa porque al final tenemos, yo creo que la objetividad de lo que nos encontramos en el día a día, además con distintos perfiles. Y la mesa se llama Presente y Futuro de la Reproducción, del laboratorio de reproducción, pero difícilmente podemos saber hacia dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Y por eso yo creo que es importante el pasado, porque el pasado es cuando nos permitió mejorar los resultados de ese 8% de tasa de embarazo al 34% que tenemos ahora, que llevamos años manteniendo. Y bueno, no sé si sabéis, ASEVIR cumple este año los 30 años, las bodas de Perla. En esos tiempos ya estábamos Marc y yo, que ya muchos de vosotros igual no habéis hecho ni la primera comunión, pero bueno. Ni nacido, nosotros sí. Ni nacido algunos de ellos. Bueno, hace 30 años pues igual tampoco. Y entonces sí que me gustaría empezar un poco con ese histórico, con esa evolución de cómo era un laboratorio de reproducción antes de pasar al presente o al futuro del laboratorio de reproducción asistida. Y yo creo que tú, Marc, eres la persona más indicada para contarnos cómo era y cómo ha evolucionado. Yo también, ahora ya ha quedado que no, porque se hacían los medios, pero en el 2000. O sea, eso no tiene mérito. Me encanta que me hagas esta pregunta. Cuando tienes canas, pues la pregunta siempre es esa. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bien, pues sobre todo para los más jóvenes. 25 de julio de 1978, 11:45 p.m. Es una fecha que tenéis que grabaros en letras de oro en vuestra memoria. Es el nacimiento de Louise Brown, la primera persona nacida de FIP. Pero como dijo Gorka hace un rato, eso es la punta del iceberg. Hay un trabajo enorme, ingente, previo hasta conseguir ese éxito. En el caso del equipo de Edwards eran más de 3 años, pero es que los primeros trabajos de fecundación de óvulos humanos in vitro se remontan al 1944. Hay publicaciones del Mencken y Rock. Bien, lo contemos como lo contemos 48 años. ¿48 son? Desde el 75, desde el 78, sí. 78, sí. Contemos 50, contemos 80, da igual. Fijaros que es un periodo relativamente corto y hemos hecho muchísimos avances y disfrutamos de muchísimos avances científico-técnicos. Si recordáis la conexión con David Gardner,
Nos ha puesto una foto que es muy fácil de encontrar en los buscadores, una foto de Edwards en su laboratorio, y se le ve vestido de calle, camisa y corbata, y Jane Purdy lleva una bata blanca. Eran chiringuitos. No estaba fumando por... Eran la chiringuitos foto, donde ¿no? se podía comer y fumar. Sí, sí. No, y aquí en España se fumaba en los laboratorios. Sí. Eso lo hemos visto. Pues, de esos pequeños antros chiringuitos abiertos a la calle, hemos pasado a salas blancas. Antonio y yo recordamos que nos hacíamos los medios. Hacíamos medios de cultivo significa pesando, del verbo pesar, cada uno de los componentes, añadirlos a agua ultra pura que obteníamos de unos destiladores en el propio laboratorio, ajustar pH, ajustar molaridad, y con eso crecían los embriones. Pero que significa también que usábamos, como se ve en la fotografía del laboratorio de Edwards, recipientes de vidrio que eran reciclables, se lavaban a mano y se reciclaban, se ponían a esterilizar y se reciclaban. Con Pere Mir hablábamos de las pipetas que estirábamos manualmente, las pipetas Pasteur para conseguir pasar los embriones, y luego micropipetas con un puller para fundir el vidrio, con un grinder para limarlo y darle el bisel. Y ahora estamos en la época de medios de cultivo de calidad farmacéutica, embriotestados, pipetas con el mismo diámetro exacto porque están robotizadas. Pero es que vamos a seguir, o sea, ¿qué más os puedo contar? Pasamos de transferencias de día 2 de 3 embriones en España, pero los que fueran a otros países, a transferir de 1 en 1 a día de hoy. Pasamos de incubadores que, como es lógico, los primeros que usamos fueron de otras disciplinas, como la microbiología o los estudios de la citología, incubadores, armarios de 200 litros a 60 litros, a los incubadores de última generación, de sobremesa, en pequeños espacios, con los time-lapse. Pasamos de criopreservar en día 2, congelación lenta, 4 o 5 embriones en la misma pajuela, a vitrificar lo que hacemos hoy en día, blastocistos de día 5, día 6, de 1 en 1. Carmen Rubio nos ha enseñado la evolución del DGP, biopsia en células, y fijábamos el núcleo con Carnoy. Carnoy es una solución que contiene etanol y ácido acético. Los dos son muy volátiles y biotóxicos. Y eso lo hacíamos en el laboratorio, años A. Y para trabajar en hibridación in situ. Luego nos hemos llevado al NGS o al NGS más SNPs. O sea que la progresión es enorme en todos los campos. No olvidemos la progresión en el campo de las hormonas, para el control del desarrollo. Es enorme en todos los campos. Y seguirá siendo seguro, pero si os fijáis de la lista que os he dado, yo creo que hay 2 para luego abrir turno de intervenciones que no os he dicho. La capacitación espermática sigue siendo prácticamente la misma que se describió en los comienzos. Hay muchas propuestas sobre la mesa, pero ninguna se ha impuesto. Y luego está la microscopía óptica. Seguimos usando el microscopio de contraste de fases o el microscopio interdiferencial de Lomarsky, como se usaban en los años 70 del siglo pasado, con lo cual aquí hay terreno para mejora, aparte de la inteligencia artificial, y con esto ya os dejo. Sí, no podemos olvidar, Marc, que también un hito muy grande fue el premio Nobel. Sí. Al final, bueno, se reconoció de alguna manera. Sí. Y... Claro, se lo dieron a él porque él era el único sobreviviente en aquel momento que quedaba. Yo supongo, quieres pensar, que se lo hubieran dado los 3 del equipo. Claro, sí. Pero también es cierto, no sé si porque yo reviso varios artículos de los inicios de Robert Edwards, de hay un par de artículos que tienen como una entrevista en la que él habla de cómo comenzó todo, y siempre me hace mucha gracia una parte en la que él dice, después de investigar mucho y tener claro todo lo que tenía que hacer, solo me faltaba llamar a alguien que me pudiera echar una mano. Quiero decir, fue él el que llamó a Steptoe para decirle, nos unimos y empezamos con esto. Y de ahí, bueno, pues hasta donde estamos hoy. No fue tanto por descarte. Por lo que comentas de la capacitación espermática, es verdad que a lo mejor ese es el proceso que menos ha evolucionado y ahora estamos pues con las cámaras de microfluidos, el chip. Como el hecho de Garner, a ver si sale. Exacto. Yo creo que al final ahí está un poco el quid de la cuestión. Lo hemos estado viendo durante toda la mañana. Estamos hablando, insisto, de cómo mejorar los resultados y nos estamos quedando en técnicas diagnósticas. Un embrión no lo vamos a mejorar si es aneuploide. Es un embrión aneuploide, lo que tenemos que intentar, ¿cómo hacemos para tener mejores embriones? Yo creo que nos estamos olvidando esa evolución dentro del laboratorio que nos pueda permitir tener unas mejores técnicas de capacitación. ¿Cómo es posible que todos los medios de cultivo funcionen igual si son totalmente distintos? Es decir, que hay un campo dentro del laboratorio
que estamos pasando por encima de él y yo creo que es precisamente donde deberíamos incidir para mejorar y mejorar los resultados. Iván, ¿tú qué opinas? Sí, a ver, la verdad es que de esto, con la primera charla de la mañana que nos ha dado el doctor Garner, nos ha dado todas las pistas de un poco hacia dónde está yendo todo. Pero, por ejemplo, con el tema del medio de cultivo yo siempre lo he empezado, digo, seguimos poniendo agua con cosas y los embriones los ponemos ahí y ya está, y simplemente los vamos cambiando de tipo de incubador, bueno, ahora llega la inteligencia artificial y todo esto, pero es verdad que poco a poco parece que van saliendo algún artículo sobre cocultivo, empezar a poner células endometriales dentro de los medios de cultivo, de la propia paciente, para ver si los embriones tienen un ambiente fisiológico más adecuado. Y yo creo también, bueno, por la parte que me toca... Yo aquí, perdona que interrumpa, pero creo que discuerdo un poco con la simplicidad que has descrito la evolución de las cosas, ¿no? Entonces creo que... por lo que el repaso histórico que nos ha dado Marc, nos ha dejado en un punto en que estamos mirando al futuro y hemos visto el pasado, ¿no? Y si miramos en la actualidad, esa evolución que ha habido ha sido en el sentido de la simplificación, pero ha habido también mucha evolución tecnológica. No solo tecnológica, también en los medios de cultivo, en métodos de diagnóstico, herramientas que tenemos para poder ser más consistentes. Y esa simplicidad de cosas que muchas veces tardan bastante tiempo, y eso también podemos hablarlo, a poder implementarse en el laboratorio. Hace 10 años, los medios únicos, que ahora son una rutina, y son una rutina quizás por la evolución que ha habido también de los sistemas de los incubadores time-lapse, ¿no? Pero estaban disponibles desde el 93 que Biggers desarrolló el Cas-OM. Y empezó a comercializarse para humano en el 2000-2003 y hasta 2015 casi todo el mundo que usaba secuencial dudaba de si un medio único en el que podías dejar el embrión y congelarlo o transferirlo pasados 5 o 6 días, si sería un buen sistema, si sería un método de cultivo único. Curioso, muchas veces lo discutimos, que todo el tiempo que tardó, que una nueva tecnología, un nuevo protocolo tarda en implementarse, aun por muy sencillo que sea, son mínimo 10-15 años. Sí. Entonces estamos en medio de una revolución tecnológica con microfluídica, inteligencia artificial, mini robotización, sí, una serie de tecnologías que no teníamos, la impresión 3D, que no teníamos hace unos años y que ahora tenemos. Es innegable que estas tecnologías van a llegar y al simplificar nuestro proceso permitirán automatizarlas, porque los robots necesitan que simplifiquemos nuestro trabajo para que puedan de manera automatizada hacer resultados consistentes. Y mirando también al futuro, claro, estamos hablando mucho de consistencia y la información que tenemos es que los resultados siguen siendo estables y no han mejorado. Claro, es que esta tecnología toda viene en el sentido de intentar simplificar el laboratorio, de intentar ser más consistentes en los resultados. La inteligencia artificial me parece una herramienta estupenda, pero no estamos mejorando nada, nos están ayudando a seleccionar. O sea, que dices... Entonces, el tiempo bueno que vamos a ganar, o sea, claro, lo bueno es lo claro, que viene ahora. Yo creo que el futuro, a mí como cientista o científico o embriólogo, veo que el futuro es súper... Entonces, ¿qué opinas de toda esta tecnificación que hemos hecho de los sistemas time-lapse, todo lo que estamos hablando? Me parece genial y estoy a favor de la automatización porque esto nos va a dar más tiempo para después poder dedicar a nuevas tecnologías que nos permitan mejorar esos resultados. Claro, una vez ya estén estables. Pero entonces no le pidamos que nos mejore los resultados. Claro, pero lo que iba antes, Nuno, era que, por ejemplo, a mí me parece que estamos, en pañales totalmente a la hora de monitorizar las cosas del laboratorio. O sea, para mí no tiene sentido que un incubador, como los que tenemos ahora, no esté conectado con un ordenador o que no esté conectado con la cabina. O sea, que no tiene ningún sentido. Tenemos tecnologías que son carísimas, pero luego no tenemos monitorizado todas las cosas enlazadas entre sí. Que yo sea capaz de monitorizar qué está ocurriendo. Hemos hablado de microfluídica, en el que el medio de cultivo va pasando, es decir, todo eso lo puedes automatizar y yo no puedo ser capaz de ver todo eso en un ordenador, tenerlo todo registrado de la trazabilidad, que por fin ahora pero ya... Pero sí lo vas a poder ver en un futuro. Sí, pero hoy por hoy me parece que se ha avanzado mucho es que, claro, en muchos equipos y luego ni siquiera están interconectados entre sí. Me parece un fallo garrafal por nuestra parte también. Sí, sí.
Y hay mucha tecnología que es verdad que hay muchos laboratorios que no se han actualizado también por los costes que tiene. El tema económico. Pero yo estoy totalmente a favor de la automatización. Creo que el futuro de los embriólogos es súper motivador, excitante, y tengo la esperanza que con la automatización tengamos más tiempo para poder invertir en el desarrollo y validación de nuevas tecnologías que pueden permitir tratar los casos que a día de hoy tienen una solución más complicada. Y sobre todo quizás después de unos 50 años de tecnificación, que son necesarios y que las disfrutamos todos, volver a poner el foco en la fisiología otra vez y conseguir los mejores espermatozoides. Eso lo consigues cuando tengas consistencia y automatización. Porque si hay variabilidad de condiciones ambientales, de cultivo, de tal, ¿eso qué diagnóstico o qué conclusión puedes sacar? Que Marc ha empezado diciendo que se hacían los medios y hemos subido los porcentajes de embarazo desde el nacimiento de la reproducción hasta ahora. Pero no es culpa mía, yo los hacía bien los medios. Por eso, porque los haría la fórmula bien, y no había automatización. Está muy claro, la automatización está y es algo que nos beneficia a todos. Yo voy al hecho de que ahora no sé qué artículo era, pero leí un artículo, además me pareció muy interesante, en el que hablaba de que realmente la capacidad de implantación, la calidad de los embriones que tenemos en fecundación in vitro es mucho más baja de la que se obtiene por fecundidad natural. Quizá eso es lo que tenemos que llegar a obtener, llegar a conseguir que los embriones que tenemos en fecundación in vitro tengan la misma calidad, por lo menos, si no más, que la que hay en fecundación natural. Una vez los tengamos, que los podamos manejar, automatizar, diagnosticar, tener más información sobre ellos, perfecto, pero yo creo que nos falla eso. Y ahí va un poco la pregunta de qué podemos hacer. Habláis de la microfluídica, posiblemente, pero es algo a futuro. Estamos hablando quizá de distintos medios de cultivo, un medio único, insisto, distintos medios que tienen distintos componentes, no puede ser que funcionen todos igual. Y al final funcionan todos igual. Es decir, ¿por dónde pensáis que tiene que ir esta evolución interna del laboratorio? Yo creo que claramente hacer investigación, o sea, uno lo vive todos los días, cada vez que ellos avancen en algún campo, avanzamos nosotros. O sea, estamos llegando a un punto que estamos siendo tan específicos, por ejemplo, con el tema de la selección de los espermatozoides, estamos en un punto ya casi que ya no sabemos qué más podemos hacer, que si son muestras que además podemos obtenerlas entre comillas cuando queramos y podemos hacer de todo con ellas, hasta lo que hablaba hoy el doctor Garner, de bueno, podemos hacer incluso inteligencia artificial seleccionando espermatozoides de biopsia de testículo, quiere decir es que hasta todo tipo de muestra seminal se puede hacer y al final también la ley nos limita un poco. Aquí en España, que yo estoy de acuerdo conforme está la ley, pero nos limita a la hora de poder investigar un poquito más allá y al final hacemos cosas pues, como lo que se estaba contando Lorena, pues tenemos los ovocitos, que con inteligencia artificial nos puede decir bueno, una tasa de implantación, una probabilidad de llegada a blastocisto de ese ovocito que estoy viendo, pero en ese sentido yo creo que si la investigación no avanza, nosotros no podemos hacer mucho más, salvo tener el control absoluto de todo lo que ocurre en el laboratorio. Sí, enlazado un poco con lo que dice Iván, pues a ver, dentro de lo que está nuestro alcance, pues por ejemplo tener una buena gestión de una base de datos coherente. Ya no estoy hablando, como hablaban esta mañana Elena, Josu y Aurea, de inteligencia artificial, un montón de datos, Ns grandes, pero bueno, con los recursos que tenemos hoy en día, pues tener una base de datos que sea coherente, que nos permita definir qué procesos nos funcionan mejor, qué procesos nos funcionan peor, qué es lo que podemos mejorar nosotros comparando técnicas. También es importante pues, tener unos buenos sistemas, unos buenos puntos de control, un buen sistema dentro de nuestros laboratorios. Pues ya podemos hablar desde registros a procesos, cómo ejecutamos los procesos, lo que comentaba antes también Iván, los sistemas de trazabilidad tan importantes hoy en día en los laboratorios. Poco a poco, cada vez más laboratorios estamos instaurando esos sistemas y también nos permiten pues, trabajar con más seguridad y más tranquilidad. Y si enlazamos el tema de la seguridad también para mejorar los resultados, pues también es muy importante los recursos físicos y los recursos humanos de los que disponemos. Porque los laboratorios de reproducción, al final, las unidades de repro siempre es como el espacio que se acaba quedando pequeño. Da igual lo que estimes que vas a hacer en un laboratorio. O sea, al final, el laboratorio de reproducción se queda pequeño. Siempre, digamos que es el proceso con el que palmas espacio. Y estás, pues, al final, los incubadores, estás todo el rato abriendo y cerrando, empiezan a alarmar, los cultivos sufren, los gametos sufren, los bancos de nitrógeno siempre acaban llenos de gametos. O sea, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos en nuestra clínica otro banco vacío o semivacío para poder hacer trasvases si tenemos una rotura? Yo creo que pocos podemos hacer eso. Eso también
trabajar con seguridad y tener una eficiencia o eficacia en los resultados que podemos obtener. Bueno, eso es otra cosa que, claro, los recursos humanos, es que tenemos tanto jaleo con todo, con la especialidad, con la biosas, que llega un momento que nosotros ya creo que ya hasta somos muchas veces incapaces de explicar realmente qué es lo que necesitamos, qué es lo que vivimos dentro del laboratorio, porque son tantos factores los que van entrando que muchas veces en otras charlas lo hablamos y decimos, es que yo me siento atropellado por todo lo que viene, es que de repente viene una inteligencia artificial y como te estés un año que no esté muy avispado y viéndolo, es que te atropella. Sí, sí, como decía Aurea esta mañana, que ya no siente que tengamos menos trabajo, todo lo contrario. Tenemos más. Y, por ejemplo, lo que le comentaba esta mañana yo de la inteligencia artificial, nosotros, bueno, ya sabéis que hicimos una encuesta muy grande sobre la calidad de vida de los embriólogos, nuestro perfil profesional, y gracias a la inteligencia artificial hemos podido desarrollar un modelo que nos está ayudando a predecir qué factores provocan que un embriólogo tenga peores resultados, precisamente por todo lo que ocurre a su alrededor, ya no solo dentro del laboratorio, sino la gestión del centro, los salarios, reconocimiento. Quiero decir, ahora por fin vamos a poder empezar a hablar, no voy a hacer spoiler, pero bueno, luego en Asevir lo veremos. Pero que es verdad que también es uno de los focos que nos falta, es decir, a ver, vamos a humanizar todos los procesos, porque la investigación está muy bien, los datos están muy bien, las matemáticas están muy bien, pero quien trabaja con todo esto, si realmente tenemos un problema a nivel físico, emocional, laboral, también hay que analizarlo y reflejarlo donde corresponda. Ya, pero esta parte, Iván, también depende mucho no de nosotros mismos, sino del sistema de gestión que tengas en tu centro, sea privado o sea pública. Entonces es verdad que el famoso ratio de ciclos por embriólogo, pues el que había estado un poco obsoleto. Hace un par de años se emitió, pues el grupo de calidad emitió un cuaderno en el que había un capítulo, de hecho, destinado a recursos físicos y humanos. Y de Cassandra, la calculadora. Correcto, pero si eso no se revisa y no se pone sobre la mesa, es verdad que esa información está mucho más actualizada porque los ciclos de antes no son los de ahora y bueno, pues poco a poco, pues, por lo menos si van surgiendo sugerencias para que podamos mejorar ese ratio, pues... Pero ya... lo he dicho, son sugerencias, son recomendaciones. Claro. Un poco al hilo de lo que estoy diciendo, ¿estaríais de acuerdo entonces de que a nivel Ministerio de Sanidad, por ejemplo, marcaran unos requisitos mínimos para estandarizar los protocolos de inspección y acreditación de centros, que entraran de lleno no solo en los equipamientos, que entraran en los recursos humanos, en los equipos críticos, un recipiente criogénico, por ejemplo, esta que debía tener? ¿Estaríais vosotros de acuerdo en que saliera esa norma? Posiblemente hay quien podría asumirlo, pero hay otros centros que posiblemente no podrían asumir el desembolso que les puede suponer eso. Pero es que yo creo que el problema, Antonio, aquí también radica en nuestra forma de trabajar. O sea, si tú al final no programas, tenemos un tipo de trabajo que es como cíclico, no es estable. Tú tienes rachas de trabajo y a lo mejor hay baches en los que no puedes asumir con el personal que tienes el trabajo que tienes y lo tienes que sacar igual. Entonces es muy difícil controlar eso. Tú no puedes decir, tú vas a hacer 100 ciclos al año, pues tienes que tener un embriólogo, por ejemplo. No, bien, pero a lo mejor esos 100 ciclos los tienes en 6 meses o en 3 o en mes y medio. Es un ejemplo teórico. Y hay momentos en los que en el laboratorio, aunque seas 4, no puedes asumir lo que tienes. Pero claro, frente a no tener nada, el tener esas recomendaciones... Creo que deberíamos ser muy finos a la hora de transmitir al Ministerio qué es lo que queremos, explicándoles cuál es nuestro perfil profesional. O sea, debemos afinar muy, muy bien. Bueno, la pregunta tiene trampa porque realmente llevamos ya meses trabajando con la SEBI, Asevir, precisamente intentando marcar estos criterios. Y realmente sí que es cierto, a ver, los picos de actividad nunca los vas a poder regular, a no ser que tengas un equipo de apoyo, pero sí que unos requisitos mínimos en base a tu actividad, posiblemente los requisitos que se pueden marcar de ese documento en el que estamos trabajando, muchos laboratorios no lo van a tener. Posiblemente los requisitos de equipos críticos que se va a exigir a los centros para poder acreditarse, muchos laboratorios seguramente no los tienen, porque es duplicidad de equipos. Es decir, ¿vosotros estaríais de acuerdo en esa imposición si llega del Ministerio de las Consejerías de Sanidad? ¿Creéis que sería positivo? A ver, yo creo que sí. Es que no hay otra manera. Es que no hay otra manera. A la larga sí, no queda... No hay otra manera. Creo. Pero creo que también es importante y a veces no se tiene en cuenta todo el trabajo que hay detrás de un ciclo o de preparación de un ciclo o preparación del laboratorio para que todo vaya bien. Y muchos, como decía Leo, muchas de las estimaciones de número de personal que se necesita en una clínica no tienen esto en cuenta. Entonces la diferencia de resultados entre laboratorios también depende del tiempo que se dedica a que ese laboratorio, las condiciones de preparación del setup de las placas del laboratorio, etcétera, que claro, o dedicas el tiempo a una cosa o dedicas a otra, y si no se tiene en cuenta que esto es imprescindible,
el tiempo no llega para todo y después tenemos las variaciones de resultados que existen. Está claro, pero al final una regulación siempre es mejor que la falta de regulación, ¿no? Porque me gustaría preguntar, ¿hay alguien aquí que trabaje en un laboratorio que solo esté él, solo en el laboratorio? Si se atreve a levantar la mano. ¿Tú estás solo en el laboratorio? He tenido pues, por ejemplo, eso muchas situaciones. Estaría prohibido. Sí. Es que debería estar prohibido. Es que tiene que estar prohibido. Vale, Claro. pero sabemos que hay laboratorios, sabemos... no sabía. No sabías, ¿eh? Sí, no, en muchas ocasiones bajar de compañeros y quedarme solo. Y te quedas solo. Ya está. De hecho, hubo una ocasión que bueno, tuve un cólico. Yo he estado necrítico, muchos me años ingresaron. solo, pero claro, eran otros años. Caos absoluto. Antonio, coincido en que, supongo que todos, la regulación es mucho mejor que la no regulación. De hecho, España fue pionera en tener una ley de... Tenemos legislación desde el 1988, fue la primera. Te puede gustar más o menos, que yo creo que es bastante buena, pero el hecho de tener un marco legal nos da mucha tranquilidad a la hora de trabajar. Claro. No hay alegalidades, y sí que hay ilegalidades, las que están muy claras. Entonces, prefiero que esté regulado, que esté hablado a nivel social, que esté hablado con la administración sanitaria, que se llegue a un acuerdo de mínimos y que haya una regulación. Claro, Sí, tiene que ser. como hay un registro de resultados, debería haber un registro de parámetros del laboratorio que tú dices que tienes que se definan y que se demuestre que se tienen que cumplir. Como número mínimo de embriólogos, por ejemplo. Vuelvo a insistir en el control de calidad. Sí, o a ver, o por ejemplo con los recursos físicos, que a lo mejor es más complicado que una clínica que haga poquitos ciclos tenga 2 microinyectores, evidentemente económicamente eso no lo puede soportar, pero que tenga un recurso, una opción B en el caso de, si esto se me estropea y la casa comercial no me da servicio hoy, yo puedo transportar los gametos al centro amigo de no sé dónde y poder microinyectar, por ejemplo. Saber que tienes un respaldo y que no corren riesgo los gametos que tú tienes en el laboratorio. Sí, cuidado con la trampa, como decía Aurea, cuidado con la trampa de... Ahora tenemos, pues, por ejemplo, hay gente que dice, como tengo Witness, que es otra cosa que también evaluamos nosotros, resulta que los centros más pequeños son los que más compran un sistema Witness. Claro, porque así sustituyo un embriólogo por el sistema Witness y así puedo tener la UNE, ¿no? Como que voy ahí, vamos entrampando, hay que tener mucho cuidado con esas cosas, o con la automatización, por ejemplo, que yo, en mi opinión, creo que hay muchas cosas que se pueden automatizar, pero el valor de la muestra única que tenemos nosotros, llegar a automatizar eso, a mí me cuesta mucho de aceptar. Porque yo, por ejemplo, que trabajo en el hospital, pasan analistas por mi laboratorio continuamente haciendo sus rotaciones y muchas veces me cuentan, madre mía, en esta guardia se nos ha estropeado tal máquina y hemos tenido que pasarla a la otra y tal. Digo, claro, eso te pasa con una muestra de sangre, oye, repetimos muestra, te pasa con un ovocito de una paciente, baja reserva. Sí. Y es que yo me pego un tiro, y más si estoy solo. Es decir, que a mí la automatización de ciertas cosas sí lo veo. Por ejemplo, como tú decías, que alguien automatice ya, por favor, una máquina que nos haga el setup solo, bien Eso ya estéril y existe. que nos ayude. Claro, Hay pero muchas cosas que ya existen y la automatización es algo que está ahí, pero como he dicho, hasta que esté bien implementado, validado y que funcione y que todo el laboratorio esté automatizado, eso probablemente nadie de que esté aquí lo vaya a ver. Siempre vamos a pasar por un proceso de simplificación, de integración de nuevas tecnologías, semi-automatización, y cuando ya los robots que son menos que un junior embryologist, porque no hay que darles instrucciones claras, enseñarles y simplificarles el trabajo, y cuando consiguen hacer algo, entonces ya se pensará a dejar de ser semi-automatizado para poder ser más automatizado. Totalmente automatizado va a ser complicado, por lo que dices también, porque claro, yo es que creo que es tienen poco un riesgo responsable por nuestra de parte. fallo y hay variabilidad biológica que eso es difícil de después enseñarle, ¿no? Bueno, pero al final yo creo que sí, viene la automatización y además de una forma que nos va a arrollar. Otra cosa es que sea cara. Que eso no significa sustituirnos ni quitarnos validez a nuestro trabajo, porque al final seremos nosotros que tenemos que asegurarnos que eso no ocurra, que ese aparato esté haciendo bien, pero como cualquier máquina que manejas en cualquier momento. Y eso, estás metiendo todo el rato el tema del futuro, espero que todo eso que estás diciendo se venga. Y volviendo un poco a las charlas de esta mañana, estamos como muy dando vuelta a la genética y yo creo que está claro. Uno de los hitos que ha mencionado Marc precisamente es cómo hemos pasado de el querer que una pareja se quede embarazada a querer que se quede embarazada de un niño sano. O sea, la genética ha arramblado con todo y prácticamente ya casi no se podría entender una unidad de reproducción asistida sin una consulta genética o sin vuestra colaboración. Y hay una cosa que me ronda, y eso te lo quiero preguntar a ti,
Y yo estoy convencido que las técnicas de edición genética son nuestro futuro. Yo estoy convencido. Las técnicas de edición genética. Todo el tema de CRISPR, modificación... Bueno, eso... ¿Estás de acuerdo? Si es el futuro o no, dependerá de muchas cosas, ¿no? La primera es de la precisión que podamos tener, la eficiencia que podamos tener con ese tipo de tecnologías y si la legislación acompaña esta evolución tecnológica o no. Pues sabemos el escándalo que hubo cuando se aplicó por primera vez esto por este investigador chino, ¿no? Pero sabes que a Edwards le pasó lo mismo. Claro, lo que a nosotros ahora nos representa un gran shock a nivel ético, probablemente de aquí a 10, 15 años se verá algo más normal. Entonces, es una tecnología que tiene un potencial enorme, seguramente si se regula bien y se incrementa su eficiencia, puede aportar muchos beneficios, pero no es la única. O sea, yo creo que antes de ir a la edición genética, que tiene también bastantes, bueno, es más complicado de que sea aceptado de momento, creo que hay otras técnicas que también tienen un futuro bastante promisor y que ya se están también intentando desarrollar, como la gametogénesis, por ejemplo, la mejora de maduración in vitro, las técnicas de reemplazo mitocondrial. O sea, todo tecnologías que, una vez demostrado ser sanas, sean seguras, que se hayan pasado por procesos de validación preclínica. De hecho, el problema que hubo con la primera aplicación genética, de edición genética de este investigador chino, es que no había demostración preclínica de que esa técnica realmente pudiera no poner en riesgo a nadie. Y ese fue el gran problema, al contrario de las técnicas de reemplazo mitocondrial, que llevamos varios grupos demostrando que realmente parecen seguras y que cuando se aplican por primera vez se tienen que hacer con ensayos pilotos controlados, debidamente legislados, etc., ¿no? En este caso se saltó ese paso y por eso hemos retrocedido también todos un poco, porque todo el mundo se ha puesto a ver qué se está haciendo con los embriones. Entonces, si se hace de manera controlada y así, le auguro un buen futuro y mucho potencial. Pero necesitamos que los legisladores y la sociedad en general acepte que si hay un problema, con la tecnología actual se puede intentar solucionar y siempre debidamente regulado, ¿no? Sí, para dejarlo claro, Antonio. La legislación actual, porque también hay mucha gente con caras muy jóvenes, en española no permite la edición genética. Entonces, con fines reproductivos. Con fines reproductivos, la ley de reproducción. Claro, aquí hasta puedes intentar cambiar una ley, pero no es tan fácil modificar una ley, porque no la modificas tú, sino que modifican los legisladores, los políticos. Y tú, cuando cuando propones y inicias un cambio de ley, abres una caja de Pandora. Pueden cambiar lo que tú quieres, pero también van a cambiar otras cosas que tú no quieres que cambien. Entonces puedes acabar mucho peor de cómo estás. Sí. Entonces, como ahora la legislación española no permite la edición genética en reproducción, esto sí que es un futuro muy a futuro. Sí, por eso digo, igual la gametogénesis, maduración in vitro y así puede solucionar. Porque es cambiar la carga genética de la persona. Antes que ese, no, pero quiero aclarar ese punto. No está permitido con fines reproductivos, pero sí que hay proyectos de investigación en reproducción sobre embriones humanos para evitar mutaciones, para modificar mutaciones que originan enfermedades. Lo que estás diciendo, estos proyectos de investigación orientados precisamente a eso, mediante edición genética, evitar una mutación, es lo que puede dar validez. Y lo de He Jiankui, pues sí, está claro que se lanzó, pero como decía Gorka, alguien se tenía que lanzar en paracaídas, el primero. Al final yo creo que esto será una cuestión de indicación. ¿Para qué se va a aplicar? A las niñas que nacieron chinas dicen que ahora la mutación que se generó les puede hacer que sean más propensas a otras infecciones y con un periodo de vida más corto. Vale, pues es que esa secuencia genética tiene esas condiciones, igual que tenemos cualquiera de nosotros. Entonces me imagino que al final, digo yo, no sé, será una valoración riesgo de si evitamos esta enfermedad a costa de que sabemos que le puede generar otros problemas, quizá no tan letales. Sí. Y el problema que tenemos es que tampoco sabemos... No se quiere esperar al turno de pregunta. Tú lo está sí, inquieta, adelante. Está inquieta. Sí.
Gracias por dejarme. Era un comentario. Lo de edición genética, vamos a ver, la edición genética, obviamente, si es para evitar sufrimiento y enfermedad, es ética. Yo lo sé porque he estado en el comité ético, en varios comités éticos, y el problema no es la técnica, el problema es que la técnica no está puesta a punto. La seguridad de esta técnica no existe. Sí, el día es en lo que que comentaba antes, al contrario de las técnicas de reemplazo mitocondrial que llevamos desde el 2009 con nacimientos de monos, con reproducible en diferentes laboratorios, en diferentes modelos animales, hasta el punto que la agencia inglesa, la HFEA, dice que llegamos a un punto que la investigación básica se queda corta y necesitamos dar el paso adelante con ensayos clínicos debidamente regulados. Eso es un ejemplo de una tecnología nueva que se ha hecho una validación preclínica muy extensa para llegar a un punto en que, bueno, o seguimos adelante o no podemos saber más. Entonces, ¿vale? Llegamos a ese punto, podemos empezar a hacer ensayos debidamente controlados, pilotos, etc. En ese caso, como has dicho, es que se saltó muchos pasos y eso ha hecho con que también en otras tecnologías se retrase un poco porque, claro, a ver qué están haciendo con embriones. Eso es muy importante, que se sigan las líneas conservadoras para llegar a un punto en que se tengan las garantías. Hasta que se empiece a probar en humanos siempre hay una incertidumbre, pero hay que hacer una validación preclínica para demostrar que realmente todo lo que se ha podido hacer se ha hecho antes de dar ese paso a humano. Y entonces ahí es cuando se verá el potencial. Estamos hablando a futuro, obviamente. ¿Sí? No es lo que pone aquí, a futuro. Pero lo que hablábamos antes también creo que es importante, que esa automatización del laboratorio, esa consistencia, no va igual mejora un poco los resultados, pero no nos va a permitir solucionar todos los problemas de infertilidad que hay, ¿no? Entonces, claro, tenemos que volver a la investigación básica un poco. Efectivamente. Aparte. Son las 2, no sé si nos permitís seguir un poquito más. Las 3, pues las 3. Wow. ¿Seguimos un poquito más? No. 5 minutos. Vale, pues entonces voy a introducir ya el último tema, que es un poco, que la gente dice que es mi libro, pero que al final, no sé cuántos embriólogos hay aquí, pero es el problema que siempre arrastramos los embriólogos con respecto a no estar considerados profesionales sanitarios. No sé si sabéis, la gente lo sabe, pero bueno, os lo digo ya, simplemente por no ser profesionales sanitarios, nosotros, por ejemplo, no podríamos acceder a las historias clínicas de un paciente, lo cual ya de por sí es una verdadera aberración, incluso para la hora de realizar nuestro trabajo. Pero eso también genera problemas a nivel de obligaciones, responsabilidades, incluso contratos laborales. Aquí tenemos varios representantes de distintas áreas, desde hospitales públicos, centros privados, área de investigación. Obviamente estamos intentando regular eso por distintas vías, pero ¿realmente os supone un problema esta falta de regulación? Que a veces dice, ¿de qué os quejáis? ¿Creéis de forma real que os genera un problema? Todos los días. Y mi jefa está de mí hasta las narices. No, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, si queremos ser varios embriólogos, no tenemos manera de jerarquizar el laboratorio. Porque a mí siempre me dicen, es que no sois sanitarios, no tenéis especialidad, ¿qué categoría te doy? No puedes tener categoría. Mentira, pero es una excusa. O a la hora de decir, bueno, es que no sé cómo valorar tu trabajo, no sé qué salario ponerte. Yo no puedo ser, por ejemplo, jefe de servicio de embriología. Y tengo que depender o de análisis clínicos, como están algunos hospitales, o en otros, depender de ginecología. Y al final, pues no tiene sentido. Si está análisis clínico, está microbiología, está anatomía patológica, debería estar embriología. Y al final nosotros definir todo, quiero decir, nosotros orquestar lo que tengamos que orquestar. Y luego también a veces hay como un poco de confusión entre lo que es la biología sanitaria, que es que hay muchísimos biólogos que hacemos labores sanitarias que no están reconocidas, y es lo que queremos, y luego la especialidad de embriología clínica, que es otra cosa. Son cosas aparte. Y ahora aprovecho, ya que me estaba diciendo, que los colegios hemos trabajado muchísimo, el Consejo, para por fin se reúna la primera comisión nacional que va a acreditar a todos aquellos biólogos que trabajen como biólogos sanitarios, que previamente hayan entregado toda la documentación a sus colegios, y esa reunión, si no me equivoco, Antonio, será en diciembre, a mediados de diciembre. Entonces, aprovechar, por Dios, todos los que estéis aquí y los que estéis en casa para mandar esa documentación, porque es una ocasión única de demostrar con números qué es lo que está pasando, cuánto, no solo nosotros, genetistas, radiólogos, hay muchísimos biólogos que trabajamos como sanitarios que no
que no somos reconocidos. Lo cual, quede claro, no es equivalente a especialidad. El tema de la especialidad lleva otra vía, pero por lo menos que ya de entrada se nos considere que somos profesionales sanitarios. Bueno, esto que comenta Iván es a nivel público, pero a nivel privado pasa un poco lo mismo. O sea, en las clínicas privadas, pues igual trabajamos de embriólogos, biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, y muchas veces estos contratos tampoco están regulados, porque nos ponen pues o como biólogos o como técnico de laboratorio, o depende un poco de en ese momento en recursos humanos que les acople más o que quieran declarar. Entonces, pues al final esto es pues un cajón desastre, estamos todos ahí metidos y no sabemos muy bien ni cuáles son tus responsabilidades, ni si puedes acceder a la historia clínica, ni si no, o lo que hemos hablado muchas veces del SIRA. Nos dan acceso al SIRA, pero no somos profesionales sanitarios. Y es verdad que si no tenemos especialidad, pues la ley de ordenación de profesionales sanitarios tampoco nos reconoce. Claro. Y estamos en el círculo vicioso. Y en investigación me imagino que también. En investigación depende del tipo de investigación que hagas, ¿no? Pero si es ya más dirigida a parte clínica, creo que también se debería incluir en el PAC, claro. Sí, sí. De hecho, es una dejación de funciones de la administración sanitaria, que tiene que vigilar, supervisar tanto la sanidad pública como la privada. Y nos olvidas, hacemos un montón de ciclos al año, nacen un montón de niños y niñas en FIP, y como si no existiéramos, o sea, no... Es que también es un trabajo de responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad. Y asumir esa responsabilidad es una va implicado en el... No, y que esas responsabilidades, esas tareas, como tampoco están definidas y tampoco hay un perfil profesional que nos defina, pues al final cualquiera se puede poner a trabajar como hacemos nosotros, me refiero a cualquiera, pues más, menos experiencia, título, no título, máster o no máster, da lo mismo, tú te pones a trabajar y al final, pues, en última instancia, puede haber también algo que no sea beneficioso para los pacientes y eso tampoco se regula ni está controlado. Y luego eso no se utiliza en campañas electorales, porque hay comunidades autónomas, en la mía, por ejemplo, ha pasado, en Madrid también, que no, ahora para ganar más votos a las pacientes mayores de X años, más ciclos, más intentos, más hijos, más no sé qué. Bueno, por favor, ¿les importa regularnos primero y luego ya nos ponemos a trabajar? Y nos salga aquí. Claro, es que es verdad que llega un momento y yo hay veces que digo, somos unos lloricas, estamos siempre quejándonos y ya, no sé, ya es verdad que ya estamos dando pasos como más certeros y más concretos con fechas y tal, pero ha habido mucho tiempo de mucha espera, de lloriquear, de muy siglo XXI, de mi problema es por culpa del otro y no es cosa mía, como no, vamos a ponernos ya manos a la obra de una vez a demostrar que efectivamente somos nosotros los que tenemos esa segunda parte del tratamiento. Igual que se pide desde Sanidad que haya un médico especialista en ginecología, pues que haya un biólogo especialista en reproducción humana asistida, o un biotecnólogo, o X lo que sea, la carrera que sea. También porque si lo regulas, también puedes controlar mejor el nivel educacional de la gente que está trabajando, ¿no? Y exigirles un mínimo de créditos, etcétera, como pasa en otros países. Sí, esa figura de facultativo con formación, experiencia en biología de la reproducción que marca la ley. Yo creo que ya nos echan... Antonio, ¿me permites que comer? Antonio, un momentito, ¿me permites? Sí. Porque este diálogo final, sobre todo para los más jóvenes, parece como si fuera un poco frustrante, de que tenemos una situación descontrolada. No, hombre. El colectivo de embriólogos y eso es yo creo que tenemos que estar orgullosos, a pesar de que no tenemos una vía regulatoria clara, nos estamos formando constantemente, valga por ejemplo esta sesión, y cuando tengamos la oportunidad de presentar papeles, estaremos preparadísimos. O sea, nos estamos formando constantemente, Sevir promociona la formación y hacemos muy buen trabajo. Por eso también en España hay tanto volumen de reproducción asistida. O sea, que no os frustréis. Que no. Sí, es también curioso porque España es un país exportador de embriólogos, ¿no? Sí. Y que no esté regulado el centro, la cuna exportamos donde salen, es curioso, sí. Y si venís al Congreso de Sevilla en Palma el mes que viene os daremos más cosas. Pues bueno, muchas gracias por la fantástica mesa de debate. No tenía ninguna duda de que iba a ser tan buena como ha sido. Y gracias a todos por vuestra atención, tanto aquí como en vuestras casas. Os esperamos en una horita más o menos, sobre las 4:10. Seguiremos con las sesiones de la tarde, que si las de la mañana han sido buenas, las de la tarde no van a ser menos.